Buenas tardes, estamos aquí en la casa del tatuador con el buen Israel. Carnal, ¿te presentas, porfa? Sí, carnal. Mi nombre es Israel Navarro. Yo soy originario de la Ciudad de México. Nací en el año de 1985. ¿De qué parte de la Ciudad de México? Realmente, bueno, nací en la ciudad, no sé exactamente en qué parte, pero toda mi infancia la pasé entre Ciudad Azteca y Tepito. Oh, ok. ¿Tepito en qué parte? Tepito más la Morelos en... es que no recuerdo cómo se llama la calle, en la calle de Mecánicos. Mecánicos 2, en la vecindad ahí. Ah, ok. ¿Ahí vendían, vivían? Pues realmente ahí vivía mi papá, ¿no? Mi papá es el que es de Tepito, mi mamá es la que vivía en Ciudad Azteca, bueno, pero mi mamá era originaria de, antes de eso, de Tacubaya, ¿no? Ah, ok. Entonces de ahí migraron y ahí se tiró. ¿Cómo conoces al tatuaje? Pues había visto tatuajes desde muy morro, sobre todo en la calle, en los tianguis y así, ¿no? Pero no les había puesto como tanta atención, ¿no? Pero íbamos mucho de Ciudad Azteca hacia el centro, aquí cerquita, me acuerdo un chingo que era calle 5 de Mayo, con mi mamá, y ya salimos luego algo tarde, y pasamos luego por, no sé bien qué calle era, pero había una especie como de antro, así, ¿no? Donde pues, hacían como muchos eventos, como ondas, así como de música industrial, rollos así. En ese tiempo yo creo que habrá sido como en el 92, 93, ¿no? Y un día que pasamos, de la gente que estaba formada afuera, vi a una chica que traía un short así súper cortito con unas medias de red y unas botas altas, ¿no? Y pues una obliguerita y está toda tatuada, ¿no? Así, yo nunca había visto a alguien con tatuajes como tan bien definidos, ¿no? Aparte traía tatuajes en color, ¿no? Nunca había visto yo como tatuajes en color que se vieran así, ¿no? O sea, yo la veía y decía, oh, pues parecían como estampitas, ¿no? Pues ese fue como, digamos, como el primer contacto como que tuvo un impacto así fuerte en mi vida bueno, con el tatuaje, ¿no? Que eran tatuajes tradicionales, ¿no? Tatuaje tradicional americano. ¿A qué se dedicaban tus papás? Pues mi mamá, ama de casa, mi papá era mesero. ¿Y tienes más hermanos? Pues tengo dos hermanas, una más chica que yo y una más grande. O sea, eres el del medio. No, el del medio, sí. Ok. Y entonces, después de haber visto a esta chica, ¿qué pasó en tu cabeza? Uy, no, pues para mí fue como vi los tatuajes y pues, aparte me impresionó mucho, ¿no? Porque luego que íbamos caminando y pues yo vi a esta chica así, ¿no? Parada ahí, y aparte estaba parada justo abajo de una luz como neón y pues, la escena fue así súper, no sé, no súper emblemática para mí, ¿no? La chica así parada y aparte pues, traía una cresta así súper paradísima, ¿no? Así, ¿no? Tenía el pelo como de colorado, ¿no? No recuerdo muy bien más detalles más que los de sus tatuajes, ¿no? O sea, me acuerdo que mucho que traía una serpiente en el brazo, ¿no? Así. Y varios tatuajes en sus piernas, los brazos, y uno en el abdomen, ¿no? Y para mí fue como muy impresionante, ¿no? Yo le pregunté a mi mamá, oye, ¿qué es eso, no? Y mi mamá me dijo, no, pues son tatuajes, ¿no? Y fue como de, ya. Pasó y como mucho tiempo lo pasaba yo con mi abuelo, así, iba con él para todos lados. Un día andábamos así en la calle y le volví a preguntar, ¿no? Porque vi que pasó un don que fuimos a un mercado, que traía un diablito y iba y venía, y traía tatuada así una chicanita, ¿no? Así de esas bien clásicas, así bien canerota. Y a mi abuelo yo le pregunté, le dije, oye, ese es un tatuaje, ¿no? Y mi abuelo me dijo, sí. Pero mi abuelo dentro de su onda, yo creo de decirme, pues eso no está chido. El comentario que me dijo, esos se hacen con agujas, duelen y no se quitan. Y para mí fue como un boom en mi cabeza. De, güey, es que es un dibujo, güey, que no se borra, güey, ¿no? Es una pintura en la piel que no se quita, ¿no? Y a mí eso, más allá de quitarme como la curiosidad. Sí, de espantarte. No, me enganchó así durísimo, ¿no? Entonces ya, a donde quiera que iba, donde quiera que estaba, andaba buscando gente que traía tatuajes, ¿no? Y veía los tatuajes, ¿no? Y era bien curioso porque, bueno, en ese entonces yo veía mucha banda que traía tatuajes en black and gray, ¿no? Muchos tatuajes pues, hechizos, ¿no? Sí veía que había unos que estaban bien hechos y otros, pues no mucho, ¿no? Me llamaba mucho la atención que veía muchas letras, ¿no? Muchas rosas, ¿no? Que eran como diseños temas que eran muy comunes, como muy recurrentes, ¿no? Dentro de los tatuajes que alcanzaba yo a ver o a distinguir que traía la gente.
Y de repente veía que había unos que sí se veía completamente así el punto por punto, ¿no? Y no sé, ¿no? Yo no lo sabía, ¿no? No sabía ni cómo se hacía, ni qué se usaba, solo sabía que eran agujas. No sabía que se usaba una máquina, nada, ¿no? Hasta que una vez estábamos en un tianguis ahí en Ciudad Azteca y pasamos por... A mí me llamaban mucho la atención los animales, bueno, toda la vida. Y pasamos por un puestecito donde había así unas personas vendiendo unos coyos y unos conejos, ¿no? Y yo me paré a verlos, ¿no? Y al lado, en el puesto de al lado, se veía como un zumbidito, ¿no? Así, ¿no? Y me acerqué a ver y estaba un vato, un cholo, tatuando así a una chica, le estaba haciendo un tatuaje, ¿no? En la espalda baja, ¿no? La tenía sentada así en un banco y este cuate estaba sentado así como en una caja de herramientas, ¿no? Y estaba haciendo el tatuaje y vi que estaba usando una máquina, ¿no? No alcanzaba a ver bien cómo estaba construida la máquina ni nada, solo veía que era como un motorcito y la tenía conectada así a una como cajita, ¿no? Que yo esas cajas solo las había visto, eran unas cajitas de madera, y yo entendía que era un pirógrafo, ¿no? O sea, donde yo los había visto, ¿no? En otros lugares. Y pues no sé, se me hizo algo como muy loco, ¿no? El que él estaba haciendo el tatuaje, pero ya con una máquina, ¿no? Y lo veí un rato, ¿no? Estuve viéndolo un ratito así. Pues el guante estaba tatuando y pues no estaba usando ni siquiera guantes, ¿no? Así, se estaba tatuando y me acuerdo que estaba limpiando con un trapo que se ponía en la pierna, ¿no? Volví a tatuar, agarraba el trapo, lo limpiaba y seguía, ¿no? Y fue como la primera vez que vi a alguien tatuar, ¿no? Así. Okay. ¿Y esa edad a qué edad sería? Yo creo que cuando vi eso tenía yo como 8 años, más o menos 8 ¿En dónde hiciste años. la primaria? ¿Allá en Ciudad Azteca? En Ciudad Azteca la mitad, y la mitad nos fuimos a vivir al Estado de México, a Cuautitlán. Ok. Y entonces, después de que ves este cholo en el tianguis, ¿qué pasa? No, pues para mí fue como o sea, como yo desde bien morro tenía siempre la manía de querer arreglar las cosas que veía que no servían, ¿no? Entonces me acuerdo que una vez desarmé un reloj de mi abuelo que ya no caminaba, ¿no? Porque le cambiaban y le cambiaban la pila, ¿no? Así. Y yo veía que ya no caminaba, ¿no? Y pues un día lo agarré y lo desarmé, ¿no? Y fue cuando vi como el mecanismo del reloj, ¿no? Que eran engranes, que se movían, que había un motor. Y vi que solamente había una pieza que estaba como botada, ¿no? No sé cómo se llaman, son como un fleje. Y dentro de mi lógica fue como la de, pues es que este pedo va a estar enredado y se zafó, ¿no? Entonces abrí el reloj, lo enredé, lo volví a poner, le puse la pila y empezó a caminar, ¿no? Entonces, para mí fue que era siempre como la onda del buscar por qué o cómo funcionaban las cosas. Yo lo que alcancé a ver era que este cuate usaba un motor. Yo esos motores los había visto porque íbamos seguido a un taller de electrónica donde desarmaban grabadoras y un montón de cosas así. Entonces, dentro de mi lógica era como pues quizás si consigo un motor de esos, podría construir una máquina de esas, ¿no? Claro. Así, no sabía ni con qué tipo de agujas, ni qué tipo de tinta se usaba, nada, ¿no? La verdad es que yo nunca me tatué a mí mismo, ¿no? Pero tenía mucho esa inquietud, ¿no? Lo que sí es que para mí siempre, no sé, como de una manera como prácticamente como muy intrínseca al tatuaje era como el pensar, si es algo que es para toda la vida, pues ahí lo va a traer la persona todo el tiempo, ¿no? Entonces yo lo que pensaba dentro de mi lógica, ¿no? A esa edad, era, bueno, la gente que trae tatuajes bonitos, pues está chido, ¿no? Pero la gente que trae tatuajes que no están chidos, ¿no? Sí, claro. Los va a traer ahí siempre, ¿no? Pero bueno, solamente llegó hasta ahí, ¿no? Como una curiosidad. Realmente nunca busqué como armar una máquina, ¿no? Porque no había visto tan de cerca una, ¿no? ¿Y de ahí en qué momento regresa el tatuaje a tu vida? Realmente, bueno, ya cuando nos fuimos a vivir al Estado de México, a Cuautitlán, yo ya tenía 10 años, ¿no? Y yo desde bien morrillo dibujaba, pero dibujaba, pues, puras ondas mías, ¿no? O sea, no se me daba como el copiar cosas, ¿no? Tanto. Bueno, quizás trataba de reproducir imágenes que veía, pero solo de memoria, ¿no? Me gustaban un montón los dinosaurios, ¿no? Sí, los animales de toda la vida me gustó. Y ahí luego hacía unos dibujos, ¿no? Hasta luego me ponía a tallar en la pared cosas, ¿no? Así, ¿no? Todavía hay una pared ahí en Ciudad Azteca donde está un dibujo que hice de morrillo, ¿no?
Y pues dibujaba solamente como lo que me imaginaba, ¿no? Lo que dentro de mi posibilidad pues, alcanzaba, ¿no? Como a plasmar. Pero ya estando en Cuautitlán, después de unos años, empezaba ya a salir un montón a la calle, me hice bien vago. Y un día, caminando en un tianguis, vi que alguien estaba tatuando, ¿no? Entonces me volví a aprender la onda del tatuaje, ¿no? Me acerqué y pues, era como curioso para mí, porque en ese entonces esta persona se ponía enfrente de un local donde había bueno, donde había maquinitas, ¿no? Y había una arcola, ¿no? Sí. Entonces luego yo iba a jugar ahí, de que me escapaba de la secundaria y me iba a meter, ¿no? Ahí me ponía a jugar, ¿no? Y un día vi a alguien tatuando ahí enfrente, ¿no? Y pues me quedé un rato viéndolo, ¿no? Así. Y ya vi que él ya traía catálogos, ya traía así como pues, unos diseñitos ahí, ¿no? ¿Nunca supiste quién fue? Sí. De hecho, él fue mi maestro. Así. Ah, qué chido. Es como bien curioso porque, bueno, lo vi tatuar y pasó. Fue como la única vez que lo vi. Después de eso reubicaron el tianguis y ya no lo volví a ver, ¿no? Así después de un rato, porque iba y lo buscaba, ¿no? Así. Yo en mi onda, pues era como la de, pues yo quiero un tatuaje, ¿no? Yo me quería tatuar. Pero para ese entonces yo creo que yo tendría como unos 11 años, 12 a lo mucho, ¿no? Pasó, ¿no? El tiempo y pues, todo el tiempo andaba en la calle. Y un día pasé por afuera de un ¿cómo se llama? De un billar. Y vi que había un letrero que decía tatuajes. Pues subí al billar, ¿no? Y pregunté, oye, ¿qué onda? No, pues está el tatuador, ¿no? Pero pues morrillo, ¿no? De 12 años, ¿no? Y me atendió un señor que me acuerdo que se llama Gabriel, ¿no? Y me vio, ¿no? Así como que, yo creo que me había visto así como de, ¿qué estás haciendo aquí, morro, no? Y preguntando por tatuajes, ¿no? Y me dijo, no está, ¿no? Y yo así de, no, ¿a qué hora llega, no? Sí. Yo quería saber cuánto costaba, ¿no? Y pues, ¿qué onda? Pues para hacerme un tatuaje, ¿no? Ya, pues pasaba el tiempo y pues que a cada rato iba, total que hasta nos hicimos compas, ¿no? Así el vato, así que... ¿En dónde estaba ese billar? Ahí en Cuautitlán, en el mero centro de Cuauti, así, ahí estaba el billar, se llamaba Mónaco. Total que un día fui así, nunca encontré al tatuador y un día este compa me dijo, oye, pues ¿qué onda, güey? Pues, ¿por qué vienes a buscar a este güey tanto? O sea, ¿es tu compa, es tu tío, es tu familiar, güey? ¿O qué onda, no? Y yo le dije, no, es que hasta luego llegaba y le ayudaba a acomodar las mesas, ¿no? Estaba siempre de metiche. Y yo le dije, no, pues es que me quiero hacer un tatuaje. Y me acuerdo que hasta se hizo como un silencio así y todos se cagaron de la risa, güey. Y ese carnal me dijo, no, ¿cómo crees? Ese güey no te va a tatuar, no estás bien morro. Me dijo, ¿cuántos años tienes? Y yo le dije, no, pues tengo 15, ¿no? Pero no es cierto, tenía 12, ¿no? Y me dijo, no es cierto, ¿no? O sea, me dijo, y aparte ni te va a tatuar, ¿no? Ya, pues me agüité y dejé de ir a buscarlo, ¿no? Pasó un rato así. Y un día pasando así, pasé por había un callejoncito donde veía un local donde vendían playeras y en ese momento todavía cintas, ¿no? Así, grabadas, ¿no? Y empezaban los CDs, y luego iba y yo compraba como playeritas o compraba cintas y un día pasé y topé a un vato ahí, ¿no? Le empecé como a preguntar y él me dijo, oye, ¿qué te gusta esta banda, no? Así, ¿no? No, sí. Me dijo, ¿has escuchado esta otra? No, pues no, mira, te recomiendo esta y esta y esta, ¿no? Ya me sacó 3 cintas, ¿no? Dale, chido, ¿no? Pero pues nada más traía feria para comprar una, ¿no? Y el vato me dijo, pues llévatela a las 3 y pues ya la que te lata te la quedas, güey, ¿no? Ya las 3 me las traes, ¿no? Dije, ¿neta? Sí, neta. Ah, pues órale, güey, ¿no? Chido. Ya, total, me las llevé y me acuerdo que hasta me quedé con una cinta así de Tristania, güey. En ese entonces así andaba escuchando mucha música así como bien darky. Regresé así al siguiente día, como 2, 3 días, no me acuerdo. Y pues ya hasta que topaba ese carnal, ya entraba al local así, pues ya le regresé las cintas, platicamos, hablamos de música. Pasó, ¿no? Yo traía la inquietud en ese entonces de la música justo también, ¿no? Y pues empezaba como a tocar la guitarra también. Pues ya habían pasado unos años, ¿no? Ahí tenía yo creo que como unos 15 años. Total que, bueno, volviendo un poquito como a lo del billar, yo sabía que el vato que tatuaba ahí le decían Chacal, ¿no? Así, entonces ya era para mí era de, oye, ¿y el Chacal, no? ¿Y el Chacal qué onda, no? No, pues no, nada, ¿no?
Ya, todo lo que pasó, ¿no? Un día llegué y pues vi que este carnal del local estaba tocando la guitarra, ¿no? Y yo dije, no, también tocas la guitarra, güey. Sí, güey, ¿no? Y ya de ahí como que empecé como a entrar a escuchar como un poquito más de música diferente, empecé a tocar más, ¿no? Pasó un rato y un día llego y el carnal estaba tatuando, ¿no? Y dije, no, es mi amigo que tal. Le dije, ¿a poco tatúas? Me dijo, ¿a poco no sabías? Y ya dije, no mames, qué cagado, no sabía, ¿no? O sea, pero ya éramos compas en ese momento, ¿no? Y en eso llegó un vato y le dice, ¿qué onda, Chacal, no? Y yo dije, no mames, ¿este eres el Chacal, no? Y me dijo, no, ¿a poco no sabías, no? Y era como, no, pues era el vato que yo había estado, busqué, que era el mismo que había visto tatuar, ¿no? En el tianguis, ¿no? Ya ahí nos hicimos compas y es como bien cagado porque pues nunca le dije, hazme un tatuaje, ¿no? O sea, es como irónico, ¿no? Porque ya teniéndolo como tan cerca y estándolo viendo tan cerca el tatuaje, como que me interesó más ver el cómo se realizaba, ¿no? Como todo el ritual que llegaba la gente, preguntaba, pues este canal les enseñaba los diseños, ¿no? El cómo ver cómo hacía el stencil, ¿no? Pasaba, la banda se tatuaba, ¿no? Y pasó, ¿no? Y me acuerdo que un día llegué igual y tenía él a un compa suyo que le estaba enseñando también a tatuar, ¿no? Que pues nos hicimos bien compas también, ¿no? Y ahí fue como donde me empecé como a entrar un poquito más, ¿no? Así a estar viendo como más de cerca, más de cerca, más de cerca, más de cerca el tatuaje. Chacal Santiago. Santiago, Okay. Sí, Santiago Zúñiga. Sí, él fue mi maestro. Pero bueno, lo que hago es que pues, somos compas, bueno, hicimos compas desde un chingo de años, ¿sí? Pero yo nunca le dije, oye, enséñame a tatuar, ¿no? Pero porque para mí era como, yo dentro de lo que yo topaba de mí mismo, así era como yo no sé dibujar, güey, ¿no? Yo no sé dibujar y para mí era como, se me hace algo muy cabrón el que alguien dibujara, güey, con una máquina así, ¿no? Que era prácticamente una chicharra, ¿no? Así yo decía, güey, no mames, ¿no? 2, 3 veces que agarré la máquina y le pisaba el pedal, ¿no? O sea, por curiosidad, yo decía, güey, no mames, esta madre está muy cabrón, ¿no? ¿Sí? Pero pues nada, sentía la pura máquina, ¿no? Para mí fue como de mucho, mucho respeto desde el inicio del tatuaje, ¿no? Pasaron los años, nos hicimos como más compillas, conocí más banda que tatuaba, que llegaba ahí al local. Y era curioso porque yo llegaba con mi guitarrita, ¿no? Hacia los 16 años, ¿no? Y pues me ponía a tocar con la banda ahí. Pero pues cuando se ponían a tatuar, era como la de, pues me acercaba a ver qué onda, ¿no? Y a preguntarles cosas, ¿no? Después de un rato así, de un tiempo, pues la misma banda me decía, oye, ¿qué onda? Pues ¿por qué no agarras las máquinas y te empiezas a hacer cositas chiquitas, güey? Ponte a hacer como chachaditas y cosas así, ¿no? Y yo decía, no, güey, es que la neta no sé dibujar, güey, ¿no? Parece entonces yo había dejado de dibujar porque pues, en la prepa donde yo había ido, había una maestra, ¿no? Que era pues una maestra de artes, ¿no? Que yo la admiraba en ese momento mucho porque conocía mucho de historia del arte, pero pues era el único que sabía, ¿no? Y pues mi onda era que según yo quería dedicarme a las artes, ¿no? Yo quería como estudiar artes, ¿no? O sea, quería o hacer música música y pintar, ¿no? Pero una vez que hubo un ejercicio así de dibujo y pintura, yo hice un dibujo y se lo llevé y le pregunté pues, qué pensaba de mi dibujo y así, ¿no? Como yo la respetaba un chingo, para mí era como muy importante su opinión, ¿no? Y me dijo, ¿y por qué quieres saber eso, no? Y yo le dije, pues porque yo pues, quisiera dedicarme a dibujar y quisiera saber si realmente tengo como aptitudes. Y la maestra me dijo, pues la verdad es que creo que deberías de considerar dedicarte a otra cosa, ¿no? Y pues dejé de dibujar, ¿no? Para mí fue como de chale, güey, ¿no? O sea, pero pues porque para mí era como una figura así de cierta autoridad, ¿no? Por el conocimiento que tenía. Ya después topé que realmente ni dibujaba ni pintaba, más bien solamente conocía, ¿no? O sea, solo tenía información. Sí, o sea, era historiadora, no artista. Analicé nada más, ¿no? Pero pues en todo ese tiempo pues, yo dejé de dibujar a los 16 años y volví a dibujar hasta los 24, ¿no? O sea, dejé de dibujar 8 años, ¿no? Pero pues en ese rato pues, tuve mi acercamiento a la música y al tatuaje como de estar así siempre cerca. Bueno, y en ese lapso yo trabajaba en un puesto, ¿no? En el centro ahí de Cuautitlán, de artesanías, y un amigo un día me propuso, me dijo, oye, ¿y por qué no perforas, güey? O sea, todas las perforaciones están así como bien en auge y así. Y yo le dije, pues sí, puede ser, ¿no?Igual, pero pues no sé, ¿no? No sé, ¿no? Y él me decía, pues igual, ¿cómo ves? Mira, pues ahí en el puesto, pues está ese chance, y pues ya nada más invertimos en la joyería y en las agujas, nada más investígale chido. Y es curioso porque yo ya conocí a Semca, y vine y pregunté aquí, ¿no? Y me acuerdo que vine y compré unas cánulas, ¿no? Y no me acuerdo cómo se llama este carnal. Ryu. Él me decía, ¿y para qué quieres las agujas, no? ¿Qué vas a hacer?
Como bien preocupado lo veía, ¿no? Así en ese rollo le decía, es que estoy perforando. Me dice, ¿y cómo haces esto, no? Y era como curioso porque, o sea, aunque ni me conocía, o sea, me empezó como a preguntar y me dijo, mira, te voy a dar un tip. Esto va a ser mejor si lo haces así y así, güey. O sea, bien buen pedo, ¿no? Y para mí fue como de, órale, güey, ¿no? O sea, qué loco, güey, ¿no? O sea, sin querer, güey, o sea, ese carnal me tiró un parote así en un montón de cosas, ¿no? Entonces empecé a perforar en el puesto y pues la banda de los estudios, cuando pues, estaban tatuando y estaban ocupados y yo andaba ahí de metiche, pues me decían, pues, güey, perfora, güey, ¿no? O sea, sí, güey, ¿no? Para mí era bien chido como el estar en el estudio, ¿no? Estar en el local era como de, güey, no, es... Sobre todo cuando la banda salía y me decían, oye, te encargo el local, güey, ¿no? Y me dejaban las llaves y yo decía, no mames, ¿no? Yo me sentía bien soñado, ¿no? Yo decía, güey, pues soy el encargado del estudio, güey, no, a huevo, ¿no? Llegaba la banda y pues ya más o menos sabía los precios, ya topaba, ¿no? Ya estaba como un poquito más metido, pero pues al final él estaba como un poquito aparte, ¿no? Porque no tatuaba, sino pues hacía perforaciones y afuera, ¿no? Realmente perforaba en la calle, ¿no? Pasó como el tiempo, así, pues me clavé como en otras ondas, y ¿qué fue? Yo creo que hasta que cumplí, digo, 24 años, traía la inquietud siempre de volver a pintar, ¿no? De volver a dibujar y así. Y entonces conocí a un ilustrador, se llama Alan Daniel, que es igual de allá. Él, que lo conocí porque en un puesto de una chica que fue mi novia, él vendía sus ilustraciones, ¿no? Y hacía ilustraciones realistas, así de personajes de Marvel, ¿no? Y así, ¿no? De cómics, así. A mí se me hacía bien impresionante lo que él hacía, ¿no? En ese momento. Y yo, para ese momento, así, dentro de lo que ya había visto, experimentado y todo, mi interés estaba en pintar, ¿no? Realmente yo quería pintar, quería aprender a dibujar. Pero yo quería hacer, dentro de mis intereses, era hacer surrealismo. Pero quería hacer cosas más enfocadas a la cultura mexicana. Porque aparte en todo ese trip, dentro de todo ese tiempo, tuve la oportunidad de tener como acercamiento hacia la cultura más mexicana, ¿no? Estudié un poquito de cultura náhuatl, más la filosofía, un poquito de la lengua también. ¿Por qué? ¿Quién te la enseñó? Pues realmente porque tenía un amigo que estudiaba en la FES, ¿no? Y éramos igual amigos de un chingo de años. Él también tatuaba, pero él también empezó como por su lado, como muy independiente y así. O sea, todo el mundo, todos nos conocíamos, ¿no? Y ¿Cómo le decían? ¿O cómo le dicen? él se llama Marín. Se llama Marín Martínez. ¿Sigue tatuando? No lo sé, ya no le hablo. Ah. Sí, ¿no? Entonces, pero pues él también, por ejemplo, los primeros tatuajes que él hizo, pues me los hizo a mí, ¿no? Y era como la de, güey, o sea, tenemos esa inquietud, ¿no? Me acuerdo que entre los dos también tenemos la inquietud bien cabrón como del rollo de la mexicanidad. Y ambos así decíamos bien cabrón tatuarnos con Goethe, ¿no? Creo que hasta una vez así vino Goethe a una expo a Monterrey y estábamos juntando nuestra feria para irnos a tatuar con el Goethe, ¿no? Y cuando le escribimos, pues nos dijo que tenía agenda llena, ¿no? Y ya fue como la de chale, güey, ¿no? Pues ya ni fuimos, ¿no? O sea, el tiro más bien era eso, ¿no? Pero bueno, también dentro de todo el trip, o sea, cuando yo estaba desde la secundaria y la prepa y eso, estaba mucho la revista de Tatuarte en la piel, ¿no? Y pues yo la veía mucho en los locales que tenían esta banda, porque, bueno, eran dos, ¿no? Uno donde estaba Santiago Zúñiga, el Chacal, y otro donde estaba mi amigo Víctor, que trabajaba con él, ¿no? A Víctor le decían el Flaco, ¿no? Pero pasaba yo más tiempo con el Flaco y él tenía una mesita así de cristal, de esas como de centro de casa, ¿sí? Donde las señoras siempre ponen carpetas, ¿no? Llena de revistas y de catálogos, ¿no? Y él tenía siempre esas revistas, ¿no? Yo llegaba y las veía, ¿no? Y me acuerdo que veía ahí fotos de gente que yo ya medio topaba, que medio ubicaba. Y en una de esas, así, desde un poquito antes, me acuerdo que había visto un flash, unas copias de un flash de Pedro Álvarez. Así, y cuando vi eso, yo como dentro de mi interés, antes de entrar como en el rollo de la mexicanidad y todo ese trip, ya me interesaba mucho la cultura, ¿no? Porque mi abuelo luego me llevaba a museos, ¿no? Y era el que me daba como ese acercamiento. Entonces, él siempre me decía, es que está chido conocerlo de afuera, pero si no conoces primero la raíz, si no conoces tu raíz, o sea, donde tú vayas, tienes que tener como la certeza de quién eres, ¿no? Si tú no sabes quién eres, es muy fácil que te pierdas, ¿no? Porque es un mar, ¿no?, de conocimiento.
es importante que conozcas la raíz, eso me decía mi abuelo, ¿no? Entonces, para mí era como importante conocer la cultura mexicana, ¿no? Yo vi los diseños de Pedro y para mí fue también un boom así de, ¿no? O sea, porque había visto códices, ¿no? Había visto como interpretaciones, como quizás un poco más simples, pero cuando vi sus diseños, así, también me volaron la cabeza, así. Entonces, también cuando empezaba a salir a la ciudad, de repente veía sus diseños en todos lados, ¿no? Me acuerdo que también vi una vez un diseño en un disco que era de él, ¿no? De un disco de punk, de una banda que, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? Pero que también era como, yo topaba que era como muy característico, su gráfica, ¿no? Sí, su gráfica, ¿no? Entonces, desde entonces yo traía ya la onda de pintar cosas mexicanas, pero pues no tenía la intención tal cual de tatuar, ¿no? Sino que ya, bueno, volviendo al otro punto, cuando ya me interesó este rollo y conocí a Alan Daniel, él me dijo, ¿sabes qué? Si quieres pintar surrealismo, lo primero que tienes que aprender a hacer es dibujar, güey. Y lo primero que tienes que aprender a hacer para poder distorsionar la realidad es poder plasmar una interpretación apegada de la realidad. Me dijo, entonces, ¿necesitas aprender dibujo anatómico? ¿Sí? Pues sí, güey. Y dije, órale, güey. Yo que le pregunté, le dije, oye, carnal, ¿y pues qué pedo? ¿Tú me puedes enseñar? Y él me dijo, la neta no puedo, porque en ese momento él estaba en la universidad, ¿no? Digo, pero la neta lo que sí puedo hacer es facilitarte unos libros y un poco de material, ¿no? Y dije, pues qué buen pedo, ¿no? Chido, güey. Me dijo, un día nos vimos y me dice, oye, carnal, mira, te traje este pedo. Y me dio un blog, ¿no? Así, de esos de marquilla, ¿no? Y me dio unas copias de un libro, pero de dibujo anatómico y sobre todo de perspectiva y escorzo, ¿no? O sea, ya un pedo ya más avanzado, ¿no? Cuando yo no dibujaba nada, ¿no? Y me acuerdo que Alan me dijo, ahí vienen unos dibujos que yo empecé, continúalos para que vayas estudiándolo, ¿no? Ahí en el libro, pues, aunque está en inglés, pues, las ilustraciones, está muy claro todo. Ya dije, órale, pero no lo revisé hasta que llegué a mi casa, ¿no? Cuando llego y lo veo así, o sea el libro ya estaba muy complejo, ¿no? O sea, realmente lo entendía, pero sabía que no podía dibujar algo así, ¿no? Y luego, no, pues veo los dibujos que dibujó él incompletos, o sea, uno era una bailarina en una posición así, en una perspectiva súper perrísima, que le faltaba hacer una pierna y un brazo. Y dije, güey, no, ni de pedo voy a completar este dibujo ahorita, güey, ¿no? Y ahí pues, me di cuenta de que necesitaba aprender lo más básico de lo básico del dibujo, ¿no? Otra vez regresar a la raíz. Otra vez volver a la raíz, carnal. Y para ese entonces había un maestro, bueno, yo sabía que a Santiago, al Chacal, había un maestro que iba y le daba clases, ¿no? De dibujo y de pintura. Entonces, pues un día fui a verlo, ¿no? Para ver si había la posibilidad de que entrara yo a tomar las clases, ¿no? Entonces ya fui a verlo y ese día pues, él estaba súper ocupado, tuvo chamba todo el día, estuvo tatuando. No tuve ni chance de platicar con él, pero estuve perforando en su local todo el día. Bueno, aparte de que la neta necesitaba conseguir trabajo, ¿no? O sea, en ese momento yo andaba viviendo de la música, tocando como en barecitos y así, y pues ya pues, del piercing no mucho, porque ya no tenía un lugar donde pudiera como perforar. Entonces, fue como cagadísimo porque unos meses antes yo me había metido a la escuela, así como a terminar la prepa, a una escuela particular, porque yo dije, bueno, pues tengo la banda, está este rollo del lugar donde trabajo, y de repente pues, cerraron el lugar donde trabajaba y se deshace mi banda, güey, ¿no? Y ya no pude pagar mi colegiatura y fue como la de, güey, me sentí como súper perdido, ¿no? Y fue cuando topé a Alan, pasó este rollo y fui a ver a Santiago, ¿no? Y Santiago me dio así el chance, ¿no? O sea, bueno, ese día estuve perforando todo el día con él, así, y al final me dijo, oye, ¿qué onda, güey? ¿No? Chido, güey, pues también una feria. Hablamos un poco así de lo que yo quería hacer. Y él me dijo, ahora le va, pues está chido, güey, está chido tu pedo. Me dijo, ¿pero qué quieres, güey? ¿Quieres trabajar o quieres aprender, güey? Y le dije, la neta es que se puede las dos, estaré con madre, ¿no? Y me dijo, mira, yo te puedo ofrecer esto, güey, pues ven, cáele al estudio y ponte pues, a perforar y así, y pues toma las clases de dibujo. Me dijo, pero la neta, güey, ¿quieres aprender solo a dibujar, güey? ¿O quieres tatuar? Dijo, porque yo te veo que siempre estás ahí metido, güey, ¿no? O sea, desde hace tiempo siempre estás ahí metido, ¿no? Y yo le dije, pues es que pues, quiero calarle a ver si le armo para dibujar. Y pues ya aprendiendo a dibujar, pues a ver, ya le calo al tatuaje, a ver si sí. Y me dijo, no, güey, no mames, ¿no? O es sí o no, güey. O es todo o nada, porque con el tatuaje es así, carnal. Porque o le entras
O la neta, si no, mejor no le juegues al pendejo, güey. Así. Y dije, no mames, dije, güey, pues para mí no, más que el decir, ay, chale, güey. Yo dije, güey, no mames, la neta es que fue una oportunidad que para mí sabía que no podía dejar pasar, ¿no? Y dije, la neta, sí quiero aprender, güey. Y ya me dijo, pues cámara, güey, pues empezamos la próxima semana, ¿sí? Y así empecé como a trabajar con él, ¿no? Fue como algo bien loco, ¿no? Y bueno, mi compa Alan, él me decía, ¿no? Que dibujaba bien cabrón, la neta, dibuja muy cabrón. Él me decía que él quería aprender a tatuar, ¿no? Y cuando yo empecé a aprender a tatuar, él me decía, oye, güey, enséñame, ¿no? Pero yo la neta no me sentía como con la capacidad de enseñarle a nadie, ¿no? O sea, yo iba aprendiendo, ¿no? O sea, pero yo le decía, pues lo que yo aprenda, carnal, pues te comparto, güey, ¿no? Sí, lo que pueda, güey, ¿no? O sea, donde pueda, la neta, pues te tiro paro. Pero la neta es que yo creo que así, personas así claves dentro de mi aprendizaje con el tatuaje, o sea, una es Alan, así, dentro del dibujo, porque realmente con él fue como mi acercamiento real, ¿no? Al dibujo, ¿no? Y en cuanto al tatuaje, Santiago, dentro de todo este trip de que yo ya iba a cotorrear a los locales y así, ahí conocí a Neto Herrera, ¿no? Pues pasaba yo un chingo de tiempo ahí, ¿no? Así de vago, y pues de metiche ahí como conociendo, topando todo el pedo, ¿no? A mí me maravillaba todo eso, ¿no? Y yo veía que Neto estaba en su proceso también de aprendizaje, ¿no? Así. Y a veces con quien más platicaba irónicamente era con él, ¿no? Así, ¿no? Y estaba chido, ¿no? Nos hicimos también bien compas desde entonces, ¿no? Entonces, aunque realmente su aprendizaje de Neto fue diferente al mío, ¿por qué crees que fue diferente? Porque pues realmente, pues yo no estuve tan cerca de él, ¿no? Pero pues hasta donde yo entiendo, quien realmente le enseñó a él fue un tatuador que se llama Gil. Porque el periodo en el que él creo que estuvo como más adentrado en el rollo de ese aprendizaje y así, fue un momento en el que Santiago no estuvo en México. Y pues yo andaba nada más de aquí para allá, ¿no? O sea, yo ni siquiera estaba dentro de ese trip, ¿no? Pero en esos ratos yo lo veía dibujar, lo veía pintar, lo veía que estaba tatuando, ¿no? Así, y lo veía súper metidísimo, ¿no? O sea, yo nunca había visto a alguien así dentro de un aprendizaje del tatuaje, ¿no? En ese momento, yo todavía ni siquiera sabía que iba a tatuar en ese momento, como él, ¿no? O sea, pero yo lo veía que todo el tiempo estaba así, ¿no? Dibujando, ¿no? Llegaba a verlo al local y todo el tiempo estaba pintando, ¿no? Con los Prismacolor, o estaba tatuando, o estaba calibrando máquinas, ¿no? O estaba soldando agujas, ¿no? Y todo eso para mí era como bien ajeno, de cierta manera, pero era algo que me atrapaba, ¿no? Era muy interesante para mí. Entonces yo cuando empiezo como mi aprendizaje con Santiago, ya había agujas armadas, ya había todo, ¿no? Hecho. Pero pues yo dije, güey, pues, está chido, voy a empezar a dibujar y voy a empezar a tatuar, porque Santiago me hizo favor de ayudarme a conseguir unas máquinas de la CAM, que mandó a pedir del gabacho, ¿no? Entonces, me compré 2 máquinas y compré unos millares de agujas, ¿no? Y yo pensé, no, pues en cuanto lleguen las máquinas voy a empezar a tatuar. Ah, si crees, ¿no? Estuve dibujando como 1 año y cacho, ¿no? Así, soldando agujas, ¿no? Preparando todo, lavando los tubos, ¿no? Poniendo la mesa, ¿no? Limpiando el estudio. Y dibujando, ¿no? Pero para mí, la neta es que todo eso pues, me dio como un aprendizaje así muy cabrón, ¿no? Me acuerdo que había gente que llegaba a comprarle agujas a Santiago y me veía soldando, ¿no? Y que le decían, güey, no seas cabrón, ¿por qué le pones a soldar? Si ya venden agujas soldadas, güey, ¿no? O sea, y Santiago le decía, tú no te metas, güey, tú no te metas, cabrón, ¿no? Y yo decía, pues órale, güey, pues, o sea, yo sí topaba, güey, que ahí tenía como sus cajas de agujas, pero a mí se me hacía bien chingón que a mí me dijera, ¿sabes qué? Tengo una cita a tal hora y ocupo estas y estas medidas de agujas, ¿no? Y que confiara como en mí, como el ponerme yo a soldarle sus agujas. O sea, para mí era todo un ritual como el llegar, limpiar el estudio, ¿no? Armar todo, ponerle su mesa, soldarle sus agujas, güey, ¿no? O sea, hacer todo el trip. Y el punto al que él llegaba y armaba su máquina y era como la de, solo se ponía a tatuar, no me decía chido, no me decía no, güey, ¿no? Pero al verlo ya tatuar, ¿no? Y ver el resultado del tatuaje, yo decía, güey, este pedo está funcionando, ¿no? Eso está chido, ¿no? Realmente, ¿no? O sea, y ahí me abstraí súper cabrón, ¿no? O sea, me clavé en el pedo de aprender lo que él me decía, ¿no? Pero lo que sí es que, bueno, dentro de mi viaje que yo quería
dibujar y pintar surrealismo, pues estaba aprendiendo a dibujar realismo, ¿no? Entonces el maestro que estaba enseñando se llama Hugo, ¿no? Yo ya lo conocía porque también fue maestro de este carnal que te digo, Marín. Y un día fui a una expo y ahí lo conocí, ¿no? Y él, ya pues fue mi maestro también, empezamos a dibujar, platicamos, me preguntó qué yo quería hacer, ¿no? Yo le dije, no, pues quiero hacer este y este pedo. Y él me pasaba así como datos de artistas, ¿no? Me enseñaba como pinturas, ¿no? Y para mí era como justo el retomar todo el proceso, ¿no? Porque todo lo que yo dibujaba de morrillo, pues era pura lo que era, ¿no? O sea, no tenía estructura, no tenía una base. Entonces, de cierta manera, para mí era como el sentirme muy abrazado ahí, como el tener la oportunidad de reestructurar todo eso, ¿no? Que era muy importante para mí, ¿no? Que de alguna manera yo sentía la necesidad, ¿no? Como de buscar esa expresión, ¿no? Así de buscar plasmarlo, ¿no? Entonces, cuando empiezo a aprender a dibujar con este carnal, así, pues todo era aprender a hacer sombras, figuras, rostros, escorzo, y chido, ¿no? Y yo me acuerdo que yo dibujaba y según yo me estaban bien chidos mis dibujos y llegaba así el maestro y me decía, así de 25 dibujos, este está más o menos, güey, ¿no? Uno, güey. Y decía, güey, no mames, mucha frustración, ¿no? Para mí. Porque aparte para mí todo el tiempo era como, o todo el tiempo hasta ese punto había sido aprender las cosas por mí mismo, ¿no? Así como podía, así, ¿no? Como por mis propios medios, ¿no? Y ahí topaba que el dibujo sí era algo muy objetivo, ¿no? O sea, el dibujo dentro de la formación como básica es algo muy objetivo, ¿no? O sea, había también, bueno, dentro de este rollo aparte, ¿no? Cuando yo llegaba a los locales, ¿no? Donde tatuaban esa banda, era como aparte para mí bien mágico todo porque había momentos en los que se juntaban músicos, antropólogos, ¿no? Sociólogos, pintores, escultores, porque aparte ahí cerca está un pueblo que se llama Tultepec, que está la Escuela de Bellas Artes y hay un chingo de pintores, de escultores, de artistas de todas las disciplinas, de músicos, ¿no? También, bueno, estuve yo igual en la Escuela de Bellas Artes un rato, pero pues no duré mucho, ¿no? Me salí a los 2 meses. Y había un pintor, ¿no? Que iba mucho ahí al local, muy amigo de ellos, que se llama Enrique Cambrón. A mí me maravillaba mucho su trabajo porque yo veía que él hacía, bueno, vi de los sketches que hacía, de los bocetos que hacía, personajes que desarrollaba como goblins, ¿no? Y había una cantina, bueno, todavía está la cantina ahí en Cuautitlán, que había un mural que él había pintado, ¿no? Así, que era súper emblemática, ¿no? Y ya después no sé por qué lo quitaron, ¿no? Pero estaba súper chingón, ¿no? Yo me acuerdo que yo iba y me paraba así un buen de tiempo a ver el mural de este güey. Y este güey decía del dibujo y de la pintura, decía, es que es más fácil dibujar un diablo que un perro, güey, ¿no? O pintar un diablo que un perro, ¿no? Porque pues al diablo pues, puedes darle la interpretación que quieras, güey, ¿no? Es algo muy subjetivo, güey. Pero un perro, güey, si no es un perro, güey, por mucha textura que le des de pelo, güey, no va a ser un perro. Claro. Y eran como cosas que se me quedaban así, ¿no? Y yo pensaba, güey, si en el dibujo es eso, güey, en el tatuaje, imagínate, güey, ¿no? O sea, el plasmar algo así, ¿no? Estaba muy, muy... Sí. Sí, porque no... Sí, por eso la fantasía es muy recurrida, ¿no? Sí, claro. Porque ¿quién te va a decir si está chueco o derecho o para un lado o para el otro? Sí, claro, ¿no? Entonces, bueno, dentro de este trip yo quería o mi intención era como buscar homologar, así como lo que aprendía con él y lo que yo quería pintar, ¿no? Pero era complicado, ¿no? Para mí, porque no tenía como más referencias, no había visto otras cosas, ¿no? Y la verdad es que yo nunca había visto, por ejemplo, tatuajes tradicionales bien hechos, ¿no? Así en vivo, más que, bueno, los que quizás vi de morrillo, pero pues en mi memoria ya está modificada ese recuerdo, ¿no? Y quizás de gente que llegaba a ver en la ciudad o luego en la calle, ¿no? Pero pues hasta donde yo entendía el tatuaje tradicional era fácil de hacer porque son líneas y colores, líneas negros y color, ¿no? Y lo que estaba muy cabrón era el realismo. Aparte, cuando yo estaba aprendiendo, así todo el mundo quería hacer realismo, ¿no? Así en color, ¿no? Entonces él me empezaba a llevar empezamos a salir hacia a expos, a conocer otros tatuadores, ¿no? A ver tatuar otra banda, ¿no? Y yo veía tatuajes que se me hacían súper impresionantes, ¿no? Y decía, güey, ¿qué pedo? ¿Cómo hacen esto, güey? ¿No? O sea, si yo no lo puedo ni pintar, güey, ¿no? O sea, estos güeyes lo están tatuando, güey, ¿no?
se me hacía muy cabrón. Ahí me daba cuenta que tenía mucho que aprender, mucho que aprender. Pero bueno, pasó un tiempo y pues ya un día pues, me fui a dar un rol a Saltillo, a Coahuila, ¿no? Así estuve unas semanas, justo fui a cubrir a Neto, que estuvo unos días fuera, con el Robert, al Inyaya. Y pues ahí fue cuando fuimos primero a la Expo de León, ahí pues cotorreamos un rato, conocí a varios tatuadores y empecé a ver otros tatuajes, ¿no? Otra manera de tatuar, ¿no? ¿Esa fue tu primera expo? Pues no, ya había estado antes en Pachuca, por ejemplo, estuve como en otras 3 o 4. De hecho, la primera expo a la que fui, güey, fue una expo en Popotla, que estuvo acá, no me acuerdo ni en qué año fue, pero yo tenía 17 años. ¿En un deportivo? Ándale, sí. Blanco, ¿no? Ándale, sí, Okay. sí. La hizo Castro, ¿no? Simón, sí. Pues esa fue, ¿no? Sí, yo fui, yo tenía 17 años entonces y fui porque me quería tatuar, ¿no? Ya ese fue mi primer tatuaje, ¿no? O sea, yo llegué así como con mi dinero que había guardado, ¿no? Sí. Ahí llego, ¿no? Así, a la expo. Me acuerdo que hasta ni me querían dejar pasar a la expo, güey. Así, por morro. porque me veían morro, ¿no? Sí. Y ya hasta le dije al güey, güey, pues es que pues ya estoy tramitando mi credencial, pero pues es que, pues, ya me dijo, ya pásate, que yo que lo castré, güey. Y dijo, ya pásate, güey. Y entré y di el rol y así, ¿no? Yo había tatuadores que ya conocía o que ya había escuchado hablar de ellos porque Santiago y Flaco y la banda de ahí alrededor hablaban de ellos, ¿no? Entonces yo llegué a buscarlos a ellos, ¿no? Y sí estaban, pero estaban ocupados, ¿no? Entonces ya fue lo de, bueno, pues yo traía un boceto que yo había hecho según yo, ¿no? De un diseño, de un hipocampo, ¿no? Que me mama, tío, la fauna así silvestre en general. Y en ese entonces traía ese viaje, ¿no? De la fauna marina, ¿no? Y quería tatuarme en hipocampo tribal, ¿no? Y yo, según yo, había dibujado uno, ¿no? Y pues entré, y pues di el rol y así, y pues ya vi que esa banda estaba ocupada. Y de repente topé a un vato, ¿no? Así, ¿no? Que estaba desocupado, me acerqué y me llamó bien cabrón la atención que lo que tenía así como de diseños disponibles eran dibujos de él, ¿no? Y me acerqué y le pregunté, le dije, oye, carnal, pues, ¿qué onda? No, pues me quiero tatuar y así, ¿no? Pero, pues quiero hacerme este pedo. Le enseñé el diseño y lo vio y me dijo, pues sí, güey, pues te cobro tanto y así, ¿no? En ese entonces creo que me costó 350 pesos, güey, el tatuaje, güey, ¿no? Y me dijo, pero ¿cómo ves si te hago un diseño más chido? Y yo le dije, pues órale, pues yo vi sus diseños que estaban bien chidos, ¿no? Ese carnal es un carnal que le dicen el Lagarto, de Michoacán. Y ya, Luego que en corto lo dibujó, güey. O sea, yo le dije, no, pues me voy a dar un rol. Y me dijo, no, güey, ahorita en corto, güey, pásate si quieres. ¿Sabes? Y en cortísimo, güey, así lo dibujó, ¿no? Así yo lo vi y dije, no mames, a huevo, güey, sí. Sí, güey, se arma, ¿no? Y ese fue mi primer tatuaje, ¿no? Es el primer tatuaje que me hice y también la primera expo a la que fui, ¿no? Okay. Fue como bien cagado también, ¿no? Ese trip, pero pues ya. ¿Y entonces de ahí te vas a León? Bueno, sí, no de ahí, volviendo a ese tiro, me voy a León. Ahí pues topaba al Robert. Al Robert ya lo topaba de antes porque pues, había estado trabajando en unos estudios ahí cerca donde yo siempre andaba cotorreando. Pero no habíamos tenido realmente como así como tanta interacción, ¿no? Y pues estuve un rato ahí en la Expo de León y ahí vi toda la varia banda, ¿no? Sí. Pues de todos los estilos, ¿no? De todo tipo, ¿no? Sí. Y aparte pues me acuerdo que tuve un buen de chama, así estuvo chido. De ahí me fui a Saltillo, estuve como un mes en Saltillo. Pues tatuando a la banda de ahí, ¿no? Así como armando los walkings, banda que llegaba y preguntaba, y pues conocí a otros tatuadores. Entonces cuando yo regresé como ya como con otra visión, ¿no? Como de lo que había visto. Y pues regresé como buscando tatuar en otros lados, ¿no? No me acuerdo bien cómo estuvo el tiro, pero estuve trabajando en un estudio en Izcali. Y como podía, pues tatuaba en mi casa, ¿no? O sea, ¿te sales de Conchacal? Ajá, me salí de Conchacal. Regresé y estaba en ese trip. Y un día Neto me dice, ¿no? Me dice, oye, güey, ¿qué pedo? ¿No quieres tatuar? ¿No quieres trabajar en Dayax, güey? ¿No? No, pero antes de eso, con otra amiga que es piercer, así. Ella estaba trabajando en un estudio ahí en Escapo, ¿no? Me dijo, oye, güey, ese tiro y así, ¿no quieres jalar a tatuar? Y sí, pues me fui unos días y tatuaba. Y pues igual hacía walkings, ¿no? Y de repente así Neto me dice, oye, güey, ¿no quieres tatuar acá en Dayax, güey? ¿No le quieres caer acá a la Condesa? Y yo dije, sí, a huevo. Pues yo lo que topaba por el Facebook es que había tatuadores chidos ahí, ¿no? O sea, yo vi el trabajo así, por ejemplo, del Sam Guerrero, ¿no? Así, de Edgar Licona, ¿no? Y yo decía, güey, no mames, ¿no? O sea, esos güeyes le pegan chido, ¿no?
Y para mí ya mi onda era como tratar de trabajar en lugares donde trabajara gente que hiciera cosas chidas, ¿no? Y fuera de, órale, va, güey, ¿no? Y pues le caigo hacia el estudio y pues, sí me dan el spot. Y la neta es que ya ahí, tatuando ahí, me di cuenta que la neta, o sea, mi nivel del tatuaje estaba aquí, güey. Y lo de esos güey estaba aquí, güey, ¿no? Yo dije, no mames, ¿no? O sea, yo sentí que ya estaba o sea, como hecho. Que ya ibas aprendiendo. Y ya dije, güey, no mames, ¿no? Pues ahí conocí un montón de banda, ¿no? Que la neta me ayudaron un chingo, ¿no? Banda que pues pasó también por ahí, ¿no? Pero pues me acuerdo que también pues, yo llevaba así mi fuentecita, ¿no? Así hechizona, ¿no? Así no estaba tan chida, ¿no? Unas máquinas, pues, las máquinas que tenía todavía, ¿no? De entonces, ¿no? De los que había comprado de la cam. Y entonces Neto me dijo, ¿no? Me dijo, oye, güey, ¿por qué no te compras una máquina así de línea chida, güey? Y una máquina de relleno chida, güey, ¿no? Sí, pues la neta te va a tirar un paro y pues ya. Ahí me acuerdo que hubo un business como bueno en el que pues varias bandas de ahí pudimos comprarle así varias fuentes así de critical, güey, al indio, ¿no? Y pues casi todos traíamos el mismo modelo de fuente por lo mismo, ¿no? Estuvo chido, ya renové mi equipo, empecé como en ese rollo. Y cuando ya me topé así realmente con pared, fue como una vez que fue la de pues, un tatuaje de parejas, ¿no? Y uno lo hice yo y uno lo hizo Diego yo y Diego Mata. Y yo dije, me acuerdo que todavía le pregunté, güey, ¿con qué línea lo vas a hacer? Y me dijo, no, pues con una 7, ¿no? Ah, sí, huevo, ¿no? Chido, güey. Yo dije, pues luego con una 7, ¿no? Hago yo el tatuaje y ese canal es el tatuaje y yo veo el tatuaje que hizo él y ya dije, no mames, güey. Fino, güey, así fino, una línea bonita, precisa, ¿no? Así. Y vi el tatuaje que hice yo, güey, y yo decía, güey, no mames, no, güey. No, güey. Yo dije, me van a correr a la verga. Así, ¿no? Pero pues no pasó. Pero pues ahí también topé la de, güey, no mames, necesito aprender, necesito corregir todo lo que sé, la manera en la que llevo mi tatuaje, porque aprendí como de una manera chida, güey, digamos como lo que aprendí con Chacal. Estuvo chido, güey, fue como digamos, como la raíz de todo el conocimiento, de la base del tatuaje. Pero ahí me di cuenta que tenía que yo dentro de mi trabajo, rehacer todo, ¿no? O sea, desde las líneas, así, los colores, todo, ¿no? Entonces fue como de otra vez, güey, clávate este pedo, ¿no? Entonces ahí diario tatuaba, ¿no? Así todos los días tatuaba. Y creo que eso me dio como ese chance de practicar, ¿no? Y para mí era como la de, güey, o sea, el tiempo que me tome, güey, hacer un tatuajito chiquito, güey, pero que me quede como lo que hizo este cabrón, güey, ¿no? ¿Sí? Y era como, güey, ya también platicando con Diego me dijo, es que, güey, ¿qué agujas usas? ¿Qué máquinas traes? Y un día me dijo, a ver, préstame tu máquina, güey. Ya le movió así, ¿no? Pues yo ya había aprendido a calibrar mis máquinas por lo que me había enseñado Santiago, ¿no? Porque también era la de, güey, los primeros tatuajes que hacía, güey, Santiago me desarmaba mis máquinas, ¿no? Y me decía, la armas, la calibras, y tú citas a tal hora, güey, tienes chance, ¿no? Ah, sí, a huevo, ¿no? Y sí, ¿no? O sea, yo decía, güey, a huevo, pues este güey te enseñó chido, güey, ¿no? Pero pues ya el buscar hacer, ¿no? O sea, o lograr hacer que la máquina haga lo que tú quieres que haga, es como diferente a hacer que nada más jale, ¿no? Y ahí topé ese pedo, ¿no? O sea, ya me había comprado pues, máquinas nacionales, ¿no? Compré una máquina de Martín Olin, que eran los frames que hacía el Juan Tubos, ¿no? Y pues aprendí un chingo de cosas con esa banda, ¿no? Por ejemplo, ahí en ese momento, en ese lapso, pues lo veía cada rato ese carnal estaba todo el tiempo dibujando, ¿no? Por ejemplo, él y Lalo Ramírez, Lalo todo el tiempo estaba dibujando, ¿no? O sea, si no estaba tatuando, todo el tiempo estaba dibujando, ¿no? Yo lo veía que llevaba con sus pliegos de papel, güey, así. Y desde que llegaba, armaba una camilla y se ponía a dibujar así, un pliego lleno de rosas, y otro día un pliego lleno de manos, otro día un pliego pues lleno de espadas, güey, ¿no? Y yo decía, güey, qué pedo, güey, o sea, disciplina, güey, ¿no? Realmente la disciplina es la clave, ¿no? Para todo. Claro. Y entonces de ahí, en Dayax, ¿cuánto tiempo estás? Estuve como 2 años, más o menos. Pero pues ahí tuve la oportunidad, así, la fortuna de ver trabajar a banda que tenía ya súper pulidísimo su estilo, ¿no? Que hacían tradicional la gran mayoría de ellos, ¿no? O sea, todos hacíamos de todo, pero pues, casi todos hacían tradicional, ¿no? Entonces era como el, bueno, vamos, imagínate, ¿no? Como el estar trabajando con banda que pues, hace líneas súper limpias, ¿no? Hace diseños súper estilizados, ¿no? Súper bien aterrizados. Y yo veía los tatuajes y decía, güey, no, este tatuaje, güey, ni de pedo se va a borrar, ni de pedo se va a hacer feo, güey, con los años, güey. O sea, va a envejecer este cabrón, güey, y
se va a seguir viendo chido, güey, ¿no? Y ahí yo me clavé como en el tiro de este pedo, de pues, tatuar lo que caía, practicar ahí, aprender, ver a la banda a tatuar. Y me puse a dibujar. Yo todo ese tiempo, hasta antes de llegar ahí, también buscaba como la del reconocimiento, el que me vieran, el que compartieran mi trabajo, el que alguien me dijera, tatúa chido, güey, ¿no? Eso nunca pasó, ¿no? Hasta ese punto, ¿no? Pero ahí donde me valió verga fue donde me puse a dibujar. Y me puse a pintar, y me puse a estudiar, me puse a ver. Entonces también aparte tuve oportunidad de comprar un par de libros, de ver un chingo de libros que compraba la banda, así, y pues de todo tomaba referencias, ¿no? Entonces ya también topaba que andaba en la calle y andaba viendo como todo, ¿no? Como de, güey, no mames, este pedo así, güey, este pedo así, ¿no? De todo. Llegaba a mi casa y me ponía a dibujar, boceteaba, güey, todo lo que estaba en mi cabeza. Y todo eso lo fui archivando, lo fui guardando. Y de repente fue la de, pues lo voy a empezar a publicar en el Instagram, ¿no? Mis diseños, mis pinturas, ¿no? Y de repente tatuaba a la banda, ¿no? Así, a mis compas, ¿no? A mis amigos, que era como la de, güey, no te quiero hacer un tatuaje, güey, no sé. Yo ahí tenía como, digamos, como el chance de que, pues, como quiera que sea, trabajaba, tenía chance de ganar dinero tatuando, y también tenía tiempo, así, la oportunidad de tatuar lo que yo quería. Entonces, pues, a la banda les hacía mis diseños, ¿no? Que les decía, güey, ¿no te gusta este diseño? Y la banda decía, sí, güey, pero ¿qué pedo? Le decía, ¿cuánto? ¿No? Y le decía, no, güey, pues tú cáele, güey, tatu te lo regalo, güey, ¿no? Cámara, ¿no? Ya pasó, ¿no? Y me acuerdo también un día que pues, pasé por la calle así donde estaban los estudios y pues una banda, ¿no? Así igual que tatuaba, pues, platicando y así, ¿no? Así, y uno de ellos me hizo un comentario, ¿no? Me dijo, pues sí, güey, pues es que tú tatuas tus diseños, pero pues porque estás tatuando en la ciudad, güey. Pues en la ciudad es más fácil, güey, ¿no? Así que la gente se haga lo que dibujas, güey. Así, ¿no? Y sí topé como el pedo así súper despectivo, ¿no? Como de haciendo menos mi chamba, ¿no? Y yo decía, güey, pues quizás podría ser que este güey tenga una cierta razón en esto, porque también otra cosa que aprendí es que pues mucha banda no te va a comentar las cosas de una manera chida, güey. La neta, ¿no? O sea, mucha banda va a ver que quizás tienes como algo chido que ofrecer, güey, pero no va a ver lo chido, güey, sino va a ver los defectos de tu trabajo, güey, ¿no? Entonces yo lo que topaba era que la banda que me llegaba luego a comentar cosas y así, que me decía, pues sí, güey, pero la serpiente tiene el hocico bien largo, güey, las serpientes no son así, güey, ¿no? Y yo decía, güey, no mames. Entonces yo no veía la de, échale, güey. Para mí era la de, güey, no mames, voy a estudiar las serpientes, güey. Voy a estudiar ese pedo, güey. Todas las críticas así que recibía, para mí no hay como la onda de decir críticas positivas, negativas, constructivas, destructivas, güey, no. Una crítica es una crítica, carnal, ¿no? O sea, y si es de alguien que tiene como un conocimiento, ¿no? Una objetividad, güey, o sea, por mucho que sea así como, ¿no? Bronca, ¿no? O sea, o que pueda llegar a ser agresivo, güey, pues puedes buscarle la objetividad, güey, ¿no? O sea, una vez incluso tuve como ahí un saque de onda de un vato que me escribió, güey, no sé, por un saque de pedo por una morra, güey, no sé. Un tatuador que me dijo, pero pues es que haces este pedo y este tatuaje está bien chueco y este rostro está bien desproporcionado y así, güey, y dentro de su ardidez, así. La neta es que sí me dijo cosas muy objetivas, güey, ¿no? Que yo dije, no mames, no, pues tienes razón, güey, ¿no? Y ya corregí esos pedos, me puse a dibujar, me puse a estudiar más, güey. Y todo eso, la neta, es que me sirvió un chingo, ¿no? Pasó y pues de repente, pues tatuaba la banda, ¿no? O sea, cuando menos me di cuenta, pues ya había banda que pues ya traía así chingo de tatuajes míos, ¿no? O sea, así de diseños míos, ¿no? Y pues los publicaba de vez en cuando, pero no publicaba todo, ¿no? Porque pues también andaba en chinga tratando y aparte, pues en ese momento tenía poco que había nacido mi hija y andaba así como en chinga, ¿no? Así, como loco, güey, ¿no? Y de pronto empecé a ver tatuajes de banda que hacía cosas más grandes, ¿no? Así, que sean carteles, güey, ¿no? Que sean como ilustraciones más chonchas. Y decía, güey, no mames, ¿no? ¿Qué pedo, güey, no? O sea, pues voy a tratar de hacer como ilustraciones más grandes, ¿no? Y empecé a pintar cosas más grandes, ¿no? Y me daba cuenta que los formatos más grandes te dan una conciencia diferente, ¿no? Y un día, dentro del mismo Dayax, conocí a un vato que era aprendiz de ahí, ¿no? Es un artistazo el cabrón, ¿no? Se llama Armando Jiménez, el Axi, desde Morelia, Michoacán. Ese carnal, así, yo lo veía como dibujaba y yo decía, güey, no, ese güey podía ver cualquier cosa en cualquier perspectiva y lo dibujaba, güey, ¿no? Así, yo lo veía dibujar el cabrón, ¿no? Y ese carnal, de repente, entre pláticas, me decía un chingo de cosas, ¿no? Así, me acuerdo que un día que estábamos así, ¿no? Cotorreando y pues, comiendo ahí en una placilla. Me decía ese güey, mira, ¿ves ese campanario, güey? Así.
Me decía, ¿ves ese negro que se ve, güey? ¿Cuál dirías que es más negro? ¿El de la sombra de la campana o el negro que está abajo en el cartel, güey? Me decía, no, pues ese negro. Me decía, pero bueno, de ese negro a este negro, güey, ¿cuál sientes que es más negro, güey, no? Un viaje así súper cabrón, ¿no? Así. Y con él aprendí un chingo de cosas, ¿no? Un chingo de cosas. De simplemente el ver trabajar a la banda, la neta es que creo que te ayuda a crecer un chingo. Y bueno, también el... Bueno, si tienes esa capacidad objetiva de la que hablas. Sí, justo, o sea, justo. Sí. Porque hay personajes que se la pasan rodeándose de artistas y pues no han aprendido nada. Sí, la neta sí. La neta sí, ¿no? O sea, de repente también topé que hubo un momento en el que hubo como un boom, un pequeño boom así como de la gráfica mexicana, que a mí me daba como un chingo de alegría eso, ¿no? Y decía, bueno, está bien verga, güey. O sea, yo veía, por ejemplo, artistas como Gonzalo Areus, güey, ¿no? Como Draco Velázquez, ¿no? O sea, las ilustraciones, el tipo de ilustración que hacen, que yo digo, güey, quizás yo no hago ese estilo o yo no tengo como ese nivel de técnica, pero veo la propuesta que tienen, güey, ¿no? Y digo, güey, está súper chingón, ¿no? Y pues hay un par de paginillas, de páginas ahí como de Instagram y de Facebook, ¿no? Así que promueven como el trabajo así del arte mexicano. Y hubo un par de ocasiones, ¿no? Que compartieron pinturas mías y tatuajes míos. Y fue como bien curioso porque después de que mucha banda, yo creo que ni me topaba, empezaron como a verme y a pedirme tatuajes. Y entonces ya tuve la oportunidad de tatuar y cobrar mis tatuajes, ¿no? Y fue como la de, güey, no mames. O sea, para mí fue como un enriquecimiento así súper cabrón. Porque ahí es, creo que el punto donde tuve como más evolución, ¿no? Dentro de todo este trip, ¿no? Pero pues al final sigue estando por este lado que veo para mí, la cuestión como del diseño que sí está hecho para el tatuaje. Y por otro lado, lo que quiero hacer con la pintura, ¿no? Y el buscar cómo fusionar eso es como en lo que estoy ahorita, ¿no? Que es como... Es que son dos caminos diferentes. Yo siempre he tenido esa inquietud y a todas las personas que les he preguntado que ya pintan antes de tatuar, todas han tenido, bueno, todas las que empiezan a tener éxito dentro del tatuaje, porque conozco otros que nomás no pudieron, porque no es lo mismo pintar que tatuar. Y entonces las que han tenido éxito dentro del tatuaje ha sido porque han modificado su gráfica completamente hacia el tatuaje. O sea, no. De hecho, una vez en un coloquio, una chica artista de estas de las escuelas dice, es que yo tengo dos caminos de mi vida, la ilustración y el tatuaje. Okay. Pero estoy viendo que no puedo con las dos, ¿no? O sea, o le das tu vida a la ilustración o le das tu vida al tatuaje, porque no puedes dibujar para ilustrar y dibujar para tatuar. Y entonces, o sea, ella dentro de su reflexión dijo, entonces mi gráfica está mutando a hacer una sola gráfica que sirva como ilustración y como tatuaje. Claro, ¿no? Sí, es que al final sí se da, ¿no? Por ejemplo, dentro de todo este trip, yo digo, toda la vida, sí, desde que veía los tatuajes así mexicanos, o sea, mis referencias más claras y cercanas eran Goethe, Pedro Álvarez, Amra y Antonio Mejía, ¿no? Que eran como los tatuajes que yo veía que decía, güey, tienen ese poder bien cabrón, cada uno en su estilo, que yo decía, güey, no mames, ¿no? O sea, creo yo chingo de años me quise tatuar con Pedro Álvarez, pero nunca había tenido la oportunidad, ¿no? Hasta hace como unos 7, 8 años, ¿no? Que me hizo este tatuaje, ¿no? Y para mí fue también un momento así como de, güey, pinche boomzote, ¿no? Así, de entender y aprender otro tipo de cosas, ¿no? Después de un chingo de años, que qué bueno que se dio en ese momento, porque si hubiera dado antes, yo creo que no lo hubiera entendido de la misma manera, ¿no? Claro, también es eso, ¿no? O sea, si cuando ya te subes a la ola a la ola de la búsqueda del conocimiento, sí, empieza a venir todas estas cosas, ¿no? Pero al final de cuentas es que tienes un objetivo claro, ¿no? Que sí, claro. No dejas que las críticas te afecten. Tratas de aprender hasta de las críticas. Sí, claro, sí. Entonces, pues tiene que ver con tu búsqueda del conocimiento. O sea, tú estás en ese viaje. Sí. Y al final es algo que creo que ha sido como algo que aprendí como desde morro de toda la vida, ¿no? O sea, como güey, pues el camino es así, güey, pues quizás de una manera no tan chida o no tan amable, güey, pero pues como tomarlo de esa manera, ¿no? Y pues no sé, creo que el llegar a esa convergencia de lo que dices, ¿no? Esa es la pintura, eso es lo que hago dentro de este rollo, ¿no?
el experimentar, ¿no? Dentro de otro tipo de técnicas, otro tipo de, no sé, hasta de estilos, ¿no? O sea, ir más allá, creo que siempre te va a aportar algo, ¿no? O sea, pues hace un par de años empecé a hacer grabado también, ¿no? O sea, toda la vida veía así grabado, pero nunca me había animado a hacerlo, ¿no? O sea, pero por lo mismo, ¿sabes? Como que siento que a veces es como buscar, o trato de buscar como englobarlo todo en uno mismo, cuando realmente no lo es tal cual, ¿no? Me decía mi maestro de dibujo al principio, yo le decía, es que yo quiero dibujar así, quiero dibujar como este vato, ¿no? Y le enseñaba referencias. Y él me decía, ¿pero por qué, güey, no? ¿Qué es lo que ves en ellos? Yo le decía, pues, su estilo. Y me decía, es que, ¿sabes qué? El estilo de cada artista tiene mucho que ver con su personalidad y con su esencia. Entonces, ¿quieres desarrollar tu estilo? Decía así, me decía, ponte a dibujar y no te hagas pendejo, güey. Ponte a dibujar, güey, o sea, ponte a trabajar, o sea, ese pedo de decir, es que no estoy dibujando ahorita porque no estoy inspirado, güey, ¿no? O sea, no, güey, o sea, él me decía mucho, ¿no? Me decía que la inspiración te agarre trabajando, güey, ¿no? O sea, al final es parte de eso, ¿no? O sea, si también tú modificas eso de ti, ¿no? Y condicionas como a tu mente, güey, ¿no? A tu cuerpo, güey, ¿no? A tu conciencia, ¿no? De esa manera, güey, vas a lograr llegar más allá. ¿Y sabes qué es lo más cabrón de todo el pedo, güey? Que es un camino interminable, güey. Que nunca, nunca, nunca vas a acabar, güey. ¿No? Es un camino sin fin, güey. Y eso para mí es algo que me inquieta mucho, ¿no? Porque creo que nadie va a llegar al final de su camino de nada, güey, ni hasta el punto de su muerte, güey, ¿no? ¿Sabes qué? Que hasta ni siquiera hay final en realidad, porque no sé si te has dado cuenta que